Bienvenidos a Maestras de la Energía, elevando tu conciencia. Nosotros somos Lulú y Coco y estamos listas para guiarlos en un viaje de transformación personal y empoderamiento. En este podcast exploraremos los misterios de la energía y cómo puedes desatar tu potencial interior. Aprenderemos técnicas poderosas, compartiremos conocimientos y entrevistaremos expertos en el campo. Únete a nosotras en este camino hacia una vida plena, consciente y llena de posibilidades ilimitadas. Prepárate para elevar tu conciencia y descubrir tu verdadero poder. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Maestras de Energía, Coco y Lulú, y hoy venimos a hablarles sobre el tema de los duelos y las pérdidas. Sí, este tema es muy importante porque durante el proceso de la existencia del ser humano pasamos por situaciones de este tipo, de los duelos, ya sea pérdidas de papá o mamá o un hermano o inclusive hasta de una mascota. Entonces, esta situación causa un impacto y es un choque o trauma que se queda impactado el organismo y el campo energético del aura y a veces el corazón. Por ejemplo, en unos días atrás atendí a una persona que llegó, que me dice: Coco, estoy bien atorada desde que falleció mi esposo y no he podido avanzar ni en el papeleo, ni en lo de la pensión de él, ni lo del seguro, nada de eso. Entonces, al vivir eso, al impactarse el organismo, se impacta el alma, se impacta todas las frecuencias vibratorias y todas las energías que hay en el cuerpo, como los chakras, como los cuerpos energéticos del aire, agua, luz, metal. Y órganos también, como el corazón. El corazón. Se hace chiquito, se aprieta por el dolor que está viviendo la persona. Entonces se crean bloqueos y esos bloqueos hacen que no podamos conectar y avanzar en la vida con total facilidad. Entonces se va creando como una masa densa y una vibración muy baja, y ir a arreglar asuntos o estar trabajando en producir, ya no produces, no produces igual, o no te llega el dinero igual, o tu vibración es tan apagada, tan densa, que provoca que lo que quieres hacer y no se dio, o pasa una situación adversa. Entonces, porque ese impacto está en todo tu campo energético, en todo tu campo áurico, en todo tu sistema eléctrico, en tus órganos como el corazón, o a veces en el sistema digestivo, se quedan las emociones ahí. Entonces, aquí lo importante de pasar esto es inmediatamente tener una atención terapéutica energética para liberar toda esa información densa que se quedó adherida en nosotros o impactado en el ser humano, no más en el organismo, sino en el ser de lo que es el alma, porque sí. Me ha tocado también casos de personas, de señoras que se les murió el esposo, ya señoras muy mayores, y fue tanto el impacto del compañero de vida de 60 o 70 años de ya no tenerlo, de no tenerlo y decir: pues ya para qué quiero vivir, ya mejor me quiero ir yo también. Entonces se impacta tanto que inclusive empiezas a tener una energía como de deseo de la muerte o deseo de ya no tener existencia, y eso es importante porque empieza el cuerpo como a descender, a decaer su frecuencia vibratoria y su energía, y aquí es importante liberarlo, porque si no se empieza a apagar y se empieza a apagar y se empieza a apagar la vibración, la frecuencia, la luz del cuerpo, los fotones del cuerpo. Sí. Ahora, mamá, a mí me gustaría platicar sobre que hay muy poca información de la muerte. Entonces, las personas, cuando están viviendo una situación de que alguien se muere a su alrededor, puede ser una mascota, que en el siguiente podcast vamos a hablar de eso, puede ser un ser querido, o un hermano, un compañero, una amiga, etc., se impactan y es como, ¿cómo? O sea, no tenemos el conocimiento y la enseñanza de qué pasa cuando ya no tenemos a las personas. Y ahí hay mucha información detrás de. Es como, por ejemplo, el querer tener algo a fuerza, cuando la vida no es eterna y hay poca información. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Que el ciclo de la vida es eso: nacer, vivir, disfrutar, gozar y morir. Todos venimos a eso, pero poco explicamos que todos vamos para aquel espacio. Todos vamos a morir, y hay poco entendimiento en las personas que cuando alguien muere debemos de comprender que todos vamos para allá y como asimilar. Y ese es el proceso en el que las personas se impactan de ¿cómo que se murió?
A veces hay personas que se mueren antes, hay otras que se mueren después, a veces personas por enfermedad, ahora en el COVID hubo muchas muertes, pero todos vamos para allá, nadie es eterno y la vida es un ciclo. Y no es en sí muerte, es vida transformada, porque Así el ser es energía y la energía no se destruye. Entonces, el alma es energía y la energía sigue en existencia. Y cuando tú tienes ciertas capacidades, puedes conectar con tus seres queridos y te das cuenta que ahí están y puedes tener comunicación. Pero aquí lo importante es liberarse de esos impactos y tener más conocimiento de lo que es la muerte, porque si uno no hace su trabajo en vida, que tienes la materia, tienes el psique, para hacer ese trabajo de más conciencia sobre el tema de la muerte y más conciencia sobre en el transcurso del caminar del ser humano, liberarse de todos los traumas, el alma no encuentra su estado de conciencia de paz cuando deja la materia. Es que esa es otra situación, mamá, que cuando muere alguien, se viene todo el recuerdo, toda esa información de chin, no le dije que lo quería, chin, no lo perdoné. O no fui el padre que debería haber sido. Entonces, eso, más que despedirnos y desprendernos de la persona, es lo que nos causa problema y es a las personas vivas. El que no hayamos terminado un ciclo con la persona, que haya habido alguna deuda de decirle algo, te amo, te quiero, perdóname, lo que sea. También por eso es importante darle la conciencia a las personas de que en vida, como luego dicen en la iglesia, en vida, hermano, en vida agradece, en vida di te amo, en vida perdona a la persona, en vida goza el existir, de estar vivo en esta tierra. O en vida actúa correctamente en donde tienes la conciencia de vivir en paz con el cuerpo y sin el cuerpo. Porque cuando tú estás ya en un estado de desprendimiento y te mueres en paz, el alma como el iPhone, ¡fum!, se va. Como los mensajes. Como los mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás con culpas, en el caso de una persona que ya tenía como 3 meses que no podía trascender y me piden el apoyo para ayudarla, y llego y me dice, ¿me perdonas? Ella ni me conocía, ese señor ni me conocía, pero le digo, sí te perdono, y le puedes preguntar a ella si me perdona, o sea, a la esposa. Y le digo, pregúntale tú, y ella le dice, Maro, ¿me perdonas? Y dice, sí, claro que te perdono. Y inmediatamente en la noche el señor deja de existir. Después me la encuentro ahí en el... fallece. Y me la encuentro ahí en el aeropuerto como unos 15 días después y me dice, parece que te estaba esperando, Coco, porque nomás fuiste tú y en la noche falleció. No, lo que pasa es que al sentir, cuando yo le empiezo a pasar la luz y sentir la energía de la paz, de la tranquilidad, el alma saca lo que quería decir y era el perdón, quería un perdón fuera de quien sea, porque me lo preguntó a mí, luego se lo preguntó a ella, y ya nada más cuando sintió el perdón, la persona se pudo desprender de la materia. Entonces aquí es bien importante hacer ese trabajo de liberarte de los momentos traumáticos y de las situaciones adversas que te tienen como encapsulado, encerrado, ensimisado en el dolor, en el sufrimiento, en el drama y el trama de la vida. Y también, mamá, es muy importante el trabajar el apego, porque el apego se trabaja tanto en la persona que fallece como en los que estamos aquí vivos, ¿no? El apego, ¿por qué se murió? ¿Por qué se fue? Pues el apego tuyo de dejar ir a esa persona es lo que no te permite estar en paz y es lo que te causa el shock de comprender que ya falleció y que se fue esa persona. Y también el apego de la persona que está falleciendo de ya no voy a tener a mis hijos, ¿cómo los voy a cuidar? Es lo que no les permite a veces morir, sí. Porque luego hay muchas personas que están en cama, ya ni comen, están con una energía súper de que el cuerpo sobreviviendo, comida por sonda, y han venido con nosotros de que, oye, necesitamos que, pues, ustedes con lo que saben, contribuyan a la persona que ya trascienda. Y nada más les damos conciencia al alma de que aquí todo está bien y ya se puede ir a descansar. Y donde nosotros reconocemos y se comunican telepáticamente, nos dicen, es que no me puedo ir. Porque tengo a mi hijo enfermo y qué va a ser de él, o cierta circunstancia. Y pues eso no los deja desprenderse y hace su agonía muy larga. Y aquí sobre todo el desapego, precisamente como decía Lulu,
a las personas, pero también a los espacios, porque me he topado seres que ya han fallecido y llego a armonizar una casa y resulta que en la cabecera del comedor de esa casa, que esa casa ya ni es del señor que murió, ya lo compró otro matrimonio esa casa, y está ahí, y le digo que telepáticamente me comunico, ¿qué estás haciendo? Es que esta es mi casa, yo no me quiero ir de mi casa, me costó mucho, yo quiero estar aquí. Entonces, esa entidad no puede irse en paz porque tiene el apego al bien material. Entonces también eso es muy importante, trabajarlo en vida, hermano, como dicen, vida, para irte ligero de equipaje. Y a esos, precisamente, esos traumas vividos, esos shocks vividos de duelos, de pérdidas, de situaciones adversas, traumáticas, encarcelamientos, despojos, robos, traiciones, todos esos son traumas que se quedan almacenados y es importante liberar, sacar de donde se requiera, porque se impactan infinidad de lugares en el cuerpo, etéricos y físicos, porque a veces chakras, corazón y luego también el campo áurico. Pero mamá, o sea, el duelo, vamos a generalizar, el duelo no solo viene de la muerte, sino también de pérdidas. Si pierdes una casa, un coche o algo, también la gente se impacta y es como lo perdí. Por ejemplo, le decía de un robo que les robaron el auto, que entraron a la casa y robaron, se queda impactado el organismo. Pero hay una información debajo de lo que causa el que te quiten algo, y es el apego. Regresamos de lo mismo, o sea, el querer estar amarrados a algo, cuando en realidad eso es efímero, eso que por lo cual que trabajaste mucho, tu casa, tu rancho, tu negocio, lo que sea, o algún punto de tu vida lo vas a tener que dejar ir, porque como estábamos platicando, la vida no es eterna y eso no te lo vas a llevar a la tumba. Entonces es por eso que nosotros les queremos contribuir y dejar un mensaje, que el momento en el que están vivos, disfruten lo que tengan, sea mucho, sea poquito, gócenlo. A la gente que aman, disfrútenla. Díganle lo que siempre se han querido decir y no lo dicen por temor o por juicio o por me va a sentir que soy débil o X circunstancia. Es expresarlo. Es expresarlo y también aprender y comprender y hacer un trabajo de desemprendimiento. O sea, de que no todo es eterno, no todo es para siempre, ni nosotros, ni lo que tenemos. Y en algún punto nos tenemos que despedir de eso para que cuando nos tengamos que despedir no haya un shock y un trauma y un duelo. Lulu, fíjate que volviendo al tema de la experiencia que tuve la semana pasada con la señora que me visitó, que todo estaba estancado, no podía avanzar después de la pérdida de su esposo. Uh-huh. Pues precisamente es eso lo que estábamos platicando, cuando en este caso fue muy traumática la pérdida de su esposo porque fue un accidente que tuvo. Y entonces esa persona pues falleció en el accidente, cayó en un barranco, herido, fue subiendo hasta volver a conectar con la carretera y ahí pedir la ayuda, y en cuanto llega la ayuda pues él fallece, y ella al ver todo lo que sufrió él en el proceso y todo eso, sí se quedó muy impactado su corazón. Entonces ella, pues con mucho dolor, inclusive cuando se impacta el organismo y el cuerpo energético, ella como que se apagó su chakra corazón y sentí como que hasta lo perdió, se fragmentó, algo así. Entonces yo lo que hice fue borrar todas las memorias, cambiar la información del impacto de la pérdida de su esposo y activar un nuevo canal energético del chakra corazón para que vibrara y empezar ella a acomodar sus situaciones terrenales y arreglar todo lo que el esposo había dejado y a recuperar el dinero de la pensión y todo eso, porque ya tenía pues muchos meses batallando con el dinero por la situación vivida. Pero aquí también el impacto es que no nomás lo recibe la persona que está viva, que se quedó en el caso de la señora, sino el esposo, el alma del esposo, de la manera trágica y impactante en que falleció, se queda el ser impactado. Uh-huh. Entonces, pues le digo, tu esposo no se ha ido a la luz, tu esposo está aquí contigo y está ahí con su dolor y su sufrimiento. Entonces lo tendría adherido a ella. Y
Y el impacto, la sesión también fue de quitar el impacto del duelo, del chocotrauma del alma, porque imagínate que tú sales a trabajar, te accidentas y después ya perdí el cuerpo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Estoy vivo o no estoy vivo? ¿Qué? Entonces el alma también está impactada. Pero platica que eso es cuando una persona fallece de esa manera Trágica y dolorosa. Un accidente que no es como una enfermedad, que sabes que el cuerpo va decayendo y va el alma asimilando que pues ya va a morir. Entonces, pues también ahí se tiene que trabajar. Sí, es darle conciencia al alma, porque el alma se queda perdida en esta dimensión y no trasciende a la luz, y entonces anda perdida de que, ¿cómo? Ya me morí. Y se queda aquí y se puede quedar pegada en un cuerpo de algún ser querido, y eso causa también, afecta. Cuando un alma no ha ido a la luz y está en esta dimensión y se pega en alguien, en la persona en la que se pega, la persona no puede avanzar en la vida, se enferma muy seguido, porque el alma ya no tiene cuerpo, pero es energía y absorbe energía de los fotones de la persona en la que se queda pegado, y la energía de la persona se enferma cada rato, choca mucho con los demás, no puede tener una interacción y le empieza a ir mal económicamente. Hay varios ciertos aspectos energéticos que afectan en la abundancia, en el fluir. Fíjate que si los tres sufrimientos, cuando está bloqueada tu energía por un duelo o por el impacto de otra entidad en tu cuerpo, o por una maldición o por un trabajo de baja vibración, los tres sufrimientos humanos, la economía no fluye como debe fluir, la salud empieza a bajar la vibración del sistema inmunológico y te enfermas de una cosa, te curas, luego otra y te curas y otra y pasas así. Y las relaciones. Las relaciones se impacta el que la persona no pueda hacer clic en su relación laboral, en su relación sentimental, en su relación consigo mismo, en su relación con la familia, porque está bloqueada la energía y no puede interactuar. La persona no, como que se les olvida, como que no la toman en cuenta, como si no existiera. Entonces la persona sentida porque ya no me hablan, porque no me buscan, porque no me invitan. Entonces empieza a afectar en sus interacciones, en esas tres circunstancias, cuando está bloqueada la energía. Entonces cuando tú quitas el bloqueo y liberas toda la información de dolor o sufrimiento, se empieza a abrir todas las circunstancias que tenías cerradas y empieza a mejorar la economía, empieza a mejorar tu salud y empieza a mejorar tus relaciones interpersonales. Y te voltean a ver, estás en la mente de las personas. Y dice, ¿por qué me despidieron a mí? ¿Por qué de todos nada más a mí me despidieron en el trabajo? Pues porque traías el impacto de un ser fallecido contigo. Entonces, pues, era mucha tu oscuridad y era mucho tu dolor, que la circunstancia negativa adversa, a esa persona es la que vamos a tener que despedir, porque ya la nómina no se puede y te tocó a ti. Pero a ver, vamos a regresar, que andamos de TDA, pasando de un tema al otro. Vamos a regresar a lo de que estábamos platicando del chocotrauma y los impactos. Estabas diciendo que también el impacto y el duelo puede ser para el alma que ya falleció, que se queda perdida en esta dimensión. En la iglesia hacen algo que eso me parece muy, muy padre, que son las misas, el novenario, no me acuerdo qué. El trío de misas y el novenario de rezar el rosario. Rezan al alma para que vaya a la luz y descanse en paz. Entonces aquí nosotros lo que hacemos, que ya es tecnología energética, no rezamos nada, sino le damos conciencia y abrimos un espacio para que pueda trascender el alma, y liberamos también la información de que se murió impactado con dolor y sufrimiento y con esa crisis de qué pasó. Y así es como se pueden ir a descansar. Sí, porque si no se le libera y se queda ese impacto en el familiar que todavía tiene cuerpo, puede atraer la circunstancia similar vivida del familiar fallecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que me dicen, Coco, pues es que mi hijo murió en un avionazo y pues queremos que lo ayudes, porque pues lo hemos visto que se apaga y se prenden las luces y a veces huele a cigarro como él fumaba aquí por la casa, etcétera. Y luego le digo, ¿hubo alguien más en tu familia que falleció similar en un avionazo? Me dice, sí, un hermano mío. Dije, fíjate que tu hermano no se llevaba muy bien, se llevaban muy bien tu hermano y tu hijo. Dice, era el tío preferido de mi hijo. Le dije, es que ese ser falleció en el accidente del avión
no trascendió y se adherió al cuerpo de tu hijo y marcó la misma forma de morir. Entonces es otra circunstancia de programaciones o memorias que se quedan si no liberas tú las personas que se adhieren o si no liberas el chocotrauma vivido, porque a veces se repite, es un patrón de repetición. Sí. Que eso también lo desconectamos mucho en terapia. Todos los patrones de repetición, de estar repitiendo cómo se mueren en tu familia. De qué enfermedades. Las mismas enfermedades se presentan. Las enfermedades como el cáncer, cualquier enfermedad también se heredan este tipo de situaciones. Sí, son programas que se quedan ahí en el ADN del colectivo de la familia, de las muertes trágicas y prematuras o los robos o las situaciones vividas. Despojos y entre otras cosas. Sí. Entonces aquí es trabajar en todo el ecosistema de la situación vivida. La persona que solicita el trabajo energético, el familiar fallecido y lo que le está afectando en su vida ordinaria, en su dinero, en su trascender, en las circunstancias terrenales, en sus relaciones. Entonces se impacta y son varias cosas que se tiene que trabajar, tanto en el físico como en la vida ordinaria de todo lo que anda uno haciendo diariamente. Así es, pues fue un placer estar con ustedes. Nosotros somos maestras de energía, Coco y Lulú, y síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro próximo podcast.